Buenos días. Diría la carta a los Hebreos, el capítulo 12, del verso 5 en adelante, a los Hebreos 12, 5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Señor, gracias por habernos liberado, Señor, del castigo eterno. Gracias por habernos dado la vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Padre, gracias por manifestar tu amor a través de la disciplina. Gracias cuando tú nos disciplinas, Señor, por todas las veces que nos has disciplinado como hijos tuyos. Gracias, porque ello es lo mejor para nosotros. Gracias. Ahora que reflexionamos en tu palabra, Señor, diríjanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, una de las cosas, o mejor de tantas cosas que Dios administra, porque Dios lo administra todo, nada se queda por fuera de su acción gobernadora. Todo está administrado por Dios, dirigido, gobernado. Pero una de esas cosas que Dios administra en la iglesia es la disciplina. Y la disciplina es vital para la iglesia, es parte del desarrollo, es un instrumento para el desarrollo espiritual, práctico del creyente. La disciplina es muy importante y da fruto apacible de justicia. La disciplina es disfrutar del amor de Dios. Ser disciplinado es tener la certeza de que somos hijos de Dios. Porque si no hay eso, entonces dice la Escritura, entonces no son hijos. Y si no somos hijos de Dios, entonces no hay nada. Pero la Biblia dice que somos hijos. Dios lo dice, ¿no? Por medio de su palabra. Vamos a mirar algunos aspectos de cómo Dios administra la disciplina en la iglesia. Un aspecto es que Dios la administra directamente. Otro aspecto es que Dios la administra delegadamente, a través de personas. Entonces vamos a mirar esos aspectos. En un aspecto a través del gobierno de los ancianos, que es una disciplina delegada, pero es Dios el que la está aplicando. Y en el otro aspecto es la disciplina que Dios aplica a los hijos, porque Dios es el que disciplina a los hijos a través de los padres. Y ese es un aspecto de la disciplina en la familia delegado, ¿sí? El otro aspecto es en la cena, de cómo Dios, algo tan especial, Él se encarga directamente de la disciplina, porque es algo muy especial, ¿no? Todo es especial, pero esa es la soberanía de Dios. En preámbulo, disciplina es el proceso que se realiza para mantener el orden establecido por Dios y para restaurar el orden divino. Es decir, la disciplina tiene los dos aspectos. Uno es mantener el orden que Dios ha establecido, ¿no? Y otro es que cuando ese orden es quebrantado, entonces la disciplina es para restaurarlo, para que vuelva otra vez a funcionar ese orden. Pero es un proceso. Administrar la disciplina es ser diligente
usando los medios establecidos para restablecer el orden perdido. Ser diligentes, aplicarla. O sea, cuando hablamos que Dios administra, que Dios es diligente, es que Él aplica la disciplina. No solamente se queda en un anuncio o como una idea, ¿no? No. Sino que es algo práctico, algo que Dios ejecuta para bien de la iglesia, para bien de cada uno de nosotros. Entonces, administrar es eso, aplicar la disciplina. Dios administra la disciplina en la iglesia de manera directa y delegada, lo que ya dije hace unos instantes. Dios tiene un orden establecido, ¿no? Y hay casos donde Él la aplica directamente. Hay casos que usa el liderazgo, los padres, para aplicar aún las autoridades civiles establecidas por Él. Dios es soberano, Dios usa lo que Él quiere usar. Lo primero que vamos a ver entonces es que Dios administra la disciplina en la iglesia directamente. Y vamos a mirar en 1 Corintios 11, 17 al 34. Es el texto base para este punto, para esta parte de la enseñanza, ¿no? Siguiendo lo que dice ese pasaje, el aspecto específico, la cena del Señor. Hay otras cosas donde Dios también aplica la disciplina directamente. Por ejemplo, la palabra dice que el ocuparse de la carne es, ¿qué? Muerte, ¿sí? Es decir, que el que vive carnalmente, no según el Espíritu, entonces Dios lo puede disciplinar con la muerte. También le dice a los hijos que honra a sus padres y obedece para que vivan largos días sobre la tierra, lo que quiere decir que si no se dan esas dos condiciones de honrar y obedecer, puede cortarlos físicamente, puede disciplinarlos con la muerte, ¿sí? Hay varios casos, pero hoy solamente vamos a tratar uno específicamente, entonces la cena. ¿Leemos el versículo? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces ahí tenemos, ¿no? El que no da los pasos correctamente, como Dios lo ha establecido, come juicio. O sea, se expone al castigo de Dios, a la disciplina. Es para bien, pero hay sufrimiento que se puede evitar, ¿sí? Hay situaciones difíciles e incómodas que se pueden evitar. Los actos pecaminosos en la cena por los cuales Dios disciplina a los creyentes de forma directa, ¿sí? De una forma directa. Lo estamos viendo en la palabra del Señor. La Biblia dice que Él aplicó, que esa disciplina fue real, fue practicada en la iglesia de Corinto y que Dios la aplica no solamente en esos tiempos, hace 2000 años, no, Él la aplica también ahora. Él la aplica ahora si la iglesia comete las faltas que cometieron los hermanos de la iglesia de Corinto, Dios la aplica. Una de las cosas de los actos pecaminosos es congregarse ¿para qué? Para lo peor. Dios disciplina eso. Cuando la iglesia se congrega para lo peor. ¿Y qué es lo peor? Es lo que tiene carácter de malo. Eso es lo peor. Lo de baja calidad, lo que no tiene una buena calidad. Pero también lo que está por debajo de la excelencia, y eso es lo peor. Pero hay una palabra más fuerte, porque en el concepto griego, peor también quiere decir pestilente,
o asqueroso, lo peor. Eso es. Entonces lo peor es lo que es asqueroso ante Dios. Es una palabra bastante fuerte eso, ¿sí? En cuanto a lo peor. Eso quiere decir. Y entonces, pero mirando lo que pasaba allá, no era agradable, no era deleitoso, porque se dividían, porque le cambiaron el sentido a la cena, y todo eso hacía asquerosa la reunión. Lo que ellos hacían en la cena aparecía ante Dios, para Dios era algo muy, pero muy desagradable. ¿Leemos la palabra? Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No para lo excelente, sino para aquello que es repugnante. Ahora, otro acto pecaminoso que Dios disciplinó en Corinto y que puede disciplinar hoy día también es las divisiones. ¿Leemos? Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, si en parte lo creo. Eso fue un acto pecaminoso que Dios disciplinó en la iglesia de Corinto y que puede disciplinar hoy día porque Dios es el mismo. Dios es santo por siempre, justo por siempre. Entonces, las divisiones tenían que ver con ponerse aparte en la manera de pensar, en la actitud, en el sentido que le daban a la cena. Y otra de las cosas que aparte de ponerse aparte, cada uno en su pensar, en su actuar, influían para que otro se apartara también. Es decir, dividirse, salirse de la unidad y influenciar a otro para que se salga también de la unidad. Y entonces ya queda aparte, ¿sí? En ese aspecto se apartaban algunos, de una manera individual, y ese contribuía para que otro se apartara. En la manera de pensar, en la manera de actuar, en el concepto, en la manera de tratarse, aunque estaba ahí la iglesia reunida, todos, pero había diferente manera de pensar, diferente concepto de la iglesia. Entonces en eso estaban divididos y Dios castiga eso también, disciplina. Y eso era lo que hacía que aquella reunión para la cena no fuera agradable, porque con divisiones, con el propósito de lo peor y no de lo mejor, eso no salía agradable. Otra de las cosas, otro acto pecaminoso que Dios disciplina directamente es el desorden al comer y de beber. Debe haber unidad al comer y beber la copa. En cuanto al pan, pero también la comida, ¿no? Debe de haber unidad. Entonces, allá en Corinto, ellos no esperaban, no había una unidad, y eso hacía que esa reunión no fuera agradable, sino algo asqueroso ante Dios. Algo tan especial que la comunión con el Señor Jesucristo, como es la cena, con los hermanos, algo que conmemora, que le rinde honor al Señor Jesucristo por su obra, que se menciona lo que Él ha hecho por nuestra salvación. Aquellos hermanos dejaron a un lado eso y se inclinaron, fue a emborracharse, a divertirse, a debatir cosas que los dividían y no los unían. Eso salió muy desagradable. Y eso desagrada entre los miembros también, porque una reunión así, eso no, nadie sale agradado. Entonces, el desorden, Dios lo disciplina. Bueno, alguno puede decir, pero eso fue allá hace 1000 años. Alguien me decía, estudiante de teología, es que usted no debe estar pensando como pensaron hace 1000 años las personas allá. Eso. Y sabe, yo ponía como ejemplo, el Señor Jesucristo cuando le hicieron la pregunta de que Moisés había permitido el divorcio,
hacía más o menos 1500, 2000 años, cuando él dice, al principio no fue así. Por tanto, dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Y le dice, por tanto, y ese por tanto conecta, ¿sí? Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Sígase cumpliendo ese principio, lo que dice el Señor. Eso no es que porque con el pasar del tiempo perdió la vigencia. No, Señor, lo que Dios ha establecido no pierde la vigencia. Entonces lo que quiero decir es que Dios puede usar esa disciplina en estos tiempos también. Lo ha usado porque Dios es el que sabe, ¿sí? Porque eso es, Dios administra la disciplina, entonces al desorden. Si se presenta desorden en la manera como Dios lo delata, en la palabra, Dios lo disciplina. Ahí no hay nada que hacer. Leemos la palabra, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, se emborracha. Pasamos. Otra de las cosas que Dios disciplina entonces es la embriaguez. Si alguno de estos tiempos en una congregación se reúnen para participar de la cena y se emborracha alguno, se emborrachan, Dios disciplina. Así porque Dios es el mismo. Dios lo hizo en Corinto y lo ha hecho y lo hace en cualquier tiempo. ¿Leemos la palabra? Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, que os diré, os alabaré, esto no los alabo. O sea, esto no tiene elogio, dice el Señor, esto no tiene elogio. ¿Sí? Otra de las cosas, otro acto pecaminoso que Dios disciplina directamente es avergonzar a los hermanos que no tienen nada en la cena. Es hacerlos sentir como viles y sin honra. Eso es avergonzar. Entonces la cena no se puede hacer en ningún momento, en ninguna actividad, a ningún hermano. Hay que avergonzarlo, hacerlo ver como algo vil, como algo que no vale nada, de ninguna manera. Y Dios disciplina eso, ¿sí? Allá los avergonzaban porque unos no llevaban. Entonces, la ley de Dios que el que tiene comparte con el que no tiene. Esa es la ley del Señor, ¿sí? Y así se le da importancia al hermano, pero ¿qué ha arrinconado que no comió ni nada? Ahí se le está menospreciando, no se le está dando importancia, ¿sí? Pero entonces al compartir se le está dando importancia, está reconociendo, nuestro hermano también es válido igual a nosotros. ¿Y ve? Y eso es lo que el Señor le agrada. Otra de las cosas es comer el pan y beber la copa del Señor indignamente. Es otro acto pecaminoso. Eso es pecado. Aquí no hay nada que hacer. Y Dios lo disciplina porque es pecado. Dios no disciplina fuera de lo que no es pecado, Dios no lo disciplina. Entonces, se come indignamente el pan y la copa cuando no se discierne el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia reunida para dar honor a Cristo, anunciar su segunda venida y tener comunión los creyentes unos con otros. Cuando se desvía ese propósito, entonces se está comiendo indignamente la cena del Señor. Ellos no discernían, bueno, esta es la iglesia, ¿no? La iglesia que se reúne, ¿sí? Y en la comunión con el cuerpo de Cristo. Ellos no discernían eso. Entonces le cambiaron fue el propósito. El propósito que Dios había establecido y por eso eran indignos, ¿sí? Porque se salían de lo establecido, del orden establecido por Dios. Cuando no nos salimos del orden, ahí lo estamos haciendo con dignidad. Leemos, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esta es una palabra que se cumple. Eso lo dice el Señor, será culpado. O sea, será merecedor el castigo. Eso es, será merecedor. Los elementos que revelan que Dios es el que disciplina directamente
a la iglesia por los pecados al comer la cena. Según el carácter de la falta, es el carácter también de la disciplina. Y en estos elementos utilizados nos damos cuenta que fue Dios el que disciplinó, que es Dios el que disciplina directamente cuando usa esos elementos. Leemos 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, el Señor juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahí vemos los elementos. ¿Pasamos? Uno de los elementos es enfermedad. Dios no delega a una persona para que enferme a otra. Era una enfermedad sobrenatural. Enfermedad, ¿no? Entonces, otro de los casos es debilidad física, sin fuerza o sin aliento, sin causa. La debilidad puede venir por exceso de trabajo, fatiga, por enfermedades, pero a veces puede venir de manera sobrenatural por causa del pecado. Le funciona bien los órganos, los miembros del cuerpo, bien, lo examinan, no sale nada que amerite estar débil, pero lo está débil. El pecado. Y hay que la gente se cuida mucho de los virus, pues es necesario, de muchas cosas, de la nube tóxica, que ahí se ponen las caretas, porque eso contamina. Pero sabe que la gente no se cuida de algo que contamina y que mata, es el pecado. El pecado debilita, el pecado mata. ¿Sí? Y por eso dice la palabra, apártate del mal, porque es medicina para el cuerpo, para tus huesos. La gente no se previene, porque al no pecar hay salud, pero al pecar hay enfermedad, hay debilidad, hay muerte. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, debilidad, sin fuerza, sin aliento. Dios lo hizo en la iglesia de Corinto y lo puede hacer hoy en día también en la iglesia. Muerte física. Aquí está hablando del sueño, ¿no? Y el hermano pastor ha explicado qué quiere decir el sueño, ¿no? Sueño porque indica que la vida no termina con la muerte, ¿no? Sino que la vida sigue en el espíritu, en el alma, y aún el cuerpo queda ahí, se desborona, se descompone, se reduce a muy pequeñísimas partículas, pero ahí está, hasta aquel momento cuando el Señor lo levante, entonces vuelve a surgir ya diferente, ya glorioso, ¿no? Entonces eso es, sueño es para describir que la muerte no es el fin del ser, no, es un proceso. Es una etapa, pero no es el fin, como el sueño que en cualquier momento pasa y ya, ¿no? Está uno nuevamente. Se asimila a la muerte, pero no está muerto, ¿sí? Entonces, para muchos la muerte es como la idea de que deja ya de existir. Eso no es cierto, esa no es la muerte. Por eso se habla del sueño para describir que no ha llegado el fin del ser humano con la muerte. La advertencia es otro de los elementos. Entonces estos elementos revelan que realmente el Señor es el que administra la disciplina directamente. La muerte, la debilidad, la enfermedad y la advertencia es la motivación para que se coma la cena como Dios lo estableció y el aviso de que si no lo hace como Dios dice, serán castigados. Lo hacen así como está establecido, porque si no come, juicio y bebe, ¿sí? Será culpado. Esa es la advertencia. Entonces el Señor está advirtiendo, está dando un aviso, ¿sí? Si no lo hacen como lo establecido, viene el juicio. Esa es la advertencia. ¿Pero para qué la advertencia? Para evitar la disciplina, para evitar el juicio. Porque si lo hacen como está establecido, no viene la disciplina. Pero si no, toca disciplinar. ¿Y la disciplina qué es? Sufrimiento.
Son situaciones incómodas, difíciles, necesarias, pero la disciplina se puede evitar. La intención de Dios al ejecutar la disciplina directa en la iglesia en lo relacionado a la cena, para que la iglesia no sea condenada con el mundo. El castigo para la iglesia es restaurativo. O sea que el castigo para la iglesia es con el fin de manifestar el amor, la misericordia. Es para restaurar el orden, por haberse salido del orden establecido por Dios. ¿Sí? Entonces, la iglesia no es castigada igualmente con el mundo. El castigo para el mundo, es decir, para los que no son la iglesia del Señor, es diferente. No es un castigo restaurativo, no, pero para la iglesia sí, es un castigo restaurativo. Leemos 11:32. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Quién es el que nos castiga? El Señor. Él aplica la disciplina directamente. Otra de las cosas es para confirmar el amor a la iglesia. Leemos en Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si no disciplina a los creyentes, entonces no son hijos, pero como son hijos, el Señor disciplina. Entonces, confirma al disciplinar. Dios confirmó en Corintios que amaba a la iglesia, ¿sí? Que amaba a los corintios a pesar, ¿sí? Que amaba a la iglesia, que ama a la iglesia. ¿Pasó? También para confirmar que los creyentes son hijos, ¿de quién? De Dios. La disciplina confirma, dice, realmente es un hijo de Dios, porque el que es hijo se disciplina, el que no, no. Entonces, eso confirma que realmente somos hijos de Dios cuando somos disciplinados. Para que los creyentes participen de la santidad práctica, la posicional ya es un hecho, pero en lo práctico, en lo que hacemos, para ello es que el Señor, esa es la intención o el propósito. Hebreos 12:10 leemos. Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Una de las formas en las cuales participamos de la santidad de Dios es a través de la disciplina. ¿Sí? A través de la disciplina. Entonces, participamos y disfrutamos de la santidad. A través de la obra de Cristo, a través de Jesucristo, para la salvación participamos por la obra de Cristo, porque Él nos apartó del pecado y ahí ya participamos de la santidad. Pero en lo práctico, en nuestras acciones, participamos de la santidad de Dios cuando hacemos lo que es recto, cuando obramos según el orden establecido por Dios. La eficacia de la administración divina de la disciplina directa en la iglesia. La iglesia aprende a comer o a celebrar la cena ¿con qué? Con excelencia, porque ese es lo establecido por el Señor. Leemos verso 17 de 1 Corintios 11. Pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pero cuando no nos salimos del orden establecido por Dios, entonces practicamos la cena con excelencia. Comemos la cena con excelencia. Y así en todos los sentidos. Cuando obedecemos al Señor, cuando observamos sus mandamientos, participamos y nos comportamos con excelencia ante Dios. Participamos en la santidad y nos comportamos como excelentes. Dios administra la disciplina en la iglesia representativamente con el gobierno de los ancianos. Ya que la Biblia habla de gobierno, el gobierno de los ancianos.
Proceso divino para establecer el gobierno bíblico de los ancianos, para administrar la disciplina, la enseñanza en la iglesia. Son puestos por el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia. Hechos 20:28. ¿Leemos todos? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces aquí ya nos está enseñando el Señor a través de su palabra que los ancianos no se ponen a sí mismos. El verdadero anciano espiritual ha sido puesto por el Señor a través del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza. Son puestos en la iglesia por otros ancianos, y esto es muy interesante. A través del Espíritu Santo, pero Dios usa también ancianos para establecer ancianos, para poner ancianos. 1 Timoteo 4:14, leemos: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Este presbiterio era el consejo de los judíos, que estaba compuesto por ancianos, pero presbiterio indicaba varios ancianos, pero indicaba que ellos estaban reunidos para imponer las manos, para investir de autoridad. Es decir, varios, pero no unos actuando individualmente, sino reunidos en asamblea, ¿sí? Todos los ancianos. Y entonces a Tito así fue, como a Timoteo lo pusieron, porque están reunidos los ancianos y la imposición de mano en quería él, tenía que ver eso, con demostrar que lo facultaban para pastorear, para ejercer el ministerio. ¿Sí? Entonces, presbiterio indicaba un grupo de ancianos reunidos en asamblea, estableciendo a otro. ¿Sí? Así como deben de funcionar los ancianos en una iglesia, unidos en asamblea, no uno individualmente. Son investidos de autoridad para la disciplina y para todo. El Señor les da autoridad. Leemos la palabra en estos textos. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, los que gobiernan. O sea, que Dios los ha facultado con autoridad para disciplinar y apacentar la iglesia. Eso es parte, ¿no? Apacentar la disciplina es parte de apacentar. Entonces, son investidos de autoridad. Porque la autoridad es Dios, pero Él delega autoridad. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, sujétense, obedece, indica que los ancianos de la iglesia están investidos de autoridad, y que esa autoridad hay que someterla, a esa autoridad tenemos que someternos. ¿Sí? Esa es la realidad. La iglesia tiene que obedecer esa autoridad porque es establecida por el Señor. ¿Sí? Proceso correctivo del gobierno bíblico de los ancianos a través de la disciplina. Una de las cosas que deben de hacer en estos textos de 1 Corintios vamos a observar varias cosas. Entonces, una de las cosas es señalar las faltas. 1 Corintios 5:1. ¿Leemos el texto? De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Era bastante grave la cosa, ¿no? Una de las cosas, señalar las faltas y darles el nombre como son, llamarlas como son. Entonces aquí el ejemplo,
había fornicación y había jactancia. Dos faltas muy graves. Fornicación de insecto, ¿no? Porque lo que pasa es que, según dice que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación la cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, la madrastra, ¿no? La madrastra. No era la mamá, pero era la madrastra. Y era muy grave. Pero había jactancia porque los corintios entendían mal la libertad. Ellos pensaban que esa sí era la verdadera libertad, cometer pecado, que esa sí era la verdadera libertad. Esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad es cuando nos abstenemos de pecar, entonces somos verdaderamente libres. Cuando obramos según la voluntad de Dios, somos realmente libres. Cuando estamos en comunión con Dios, en relación con Dios, somos verdaderamente libres. ¿Sí? Entonces, una de las cosas es señalar las faltas. Señalarlas, llamarlas como son. Otro aspecto en ese proceso de aplicar la disciplina, en ese proceso restaurativo, es restaurar el orden perdido aplicando el remedio adecuado. El remedio que da la palabra de Dios. Y uno de ellos es con lamentación por el pecado cometido. Es guiar a la iglesia para que tenga una actitud de dolor por el pecado cometido y de esa manera pueda ser parte del proceso restaurativo. Porque la disciplina es con ese fin, restaurar el orden perdido, volver, ¿no? Como cuando se sale el hueso de su coyuntura. Entonces el sobandero o el médico lo hace volver. Esa es la idea de restaurar el orden. Entonces, con lamentación. Corintios no se lamentaron por eso. Cuando hay pecado hay que lamentarse uno, ¿sí? Tener una actitud de dolor por el pecado. Otra de las cosas con excomunión según sea el caso. Aquí entrega a Satanás. Es no asociarse ni compartir nada con el disciplinado por mandato de la palabra. Cambiar el trato con él. No tenerlo como enemigo. Pero sí se le corta la comunión práctica, ¿no? El trato con él de hermano. Porque si está en pecado, eso fue lo que tuvieron que hacer los corintios, ¿no? Entonces, esa es la comunión. No todos los casos es con entrega a Satanás. Lo que quiere decir es que al retirarle la comunión, el trato, aquel trato afectivo, al no tratarlo como hermano a pesar de que no es un enemigo, eso lo expone a que Satanás lo mate. ¿Sí? Lo que quiere decir que la comunión, el estar asociarnos, el compañerismo, el compartir, el estar juntos, eso nos protege del enemigo, del diablo, ¿sí? Eso nos protege. Y al quitar eso, hay una desprotección. Entonces, eso indicaba la entrega a Satanás de ese hermano de la iglesia de Corinto, ¿sí? Pero ese proceso era para llevarlo a la restauración. Y si no, para que el espíritu, que es salvo por la gracia del Señor, y el cuerpo entonces sí fuera destruido para que no siguiera pecando. Otro elemento con lo cual se restaura el orden perdido es con perdón. O sea, con perdón, consolación, amor al disciplinado restaurado. ¿Se restaura? Hay que manifestarle el amor. Hay que perdonarle. Porque una falta en la iglesia hiere a todos los miembros. ¿Por qué? Porque todos somos miembros. ¿Sí? Entonces eso causa dolor, malestar, pero hay que perdonar. Hay que consolar. Esa es la forma de restaurar. Así es como Dios administra la disciplina. Así, y el fin es la restauración. Entonces, con perdón, ¿leemos la palabra? Así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Segunda los Corintios 2:7 ya está hablando que ese hermanito que les tocó entregárselo a Satanás porque
abusó, ¿sí? Pecó con la madrastra, entonces se lo entregaron, pero ¿sabe una cosa? Que se arrepintió, que hubo dolor. Y entonces la iglesia tenía una responsabilidad con ese hermano que se había apartado, que se había dolido, que estaba arrepentido. Manifestarle el amor, la consolación, el perdón. ¿Sí? Entonces, eso es lo maravilloso, ¿no? Entonces hay que perdonar cuando hay arrepentimiento. Efectividad de la administración divina de la disciplina a través de los ancianos. El orden determinado por Dios se mantiene y se restaura según la voluntad del Señor. Leemos estos versículos. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces, ¿qué pasa? El orden se había quebrantado, ¿por qué? Porque ese marito estaba teniendo sexo con la madrastra. Ahí sí había salido el orden. Ese no es el orden que Dios estableció. Dice que cada una tenga, ¿qué? Su propio esposo o marido. Y cada uno, o sea, el varón tenga su propia mujer. Propia quiere decir que no es la de otro. ¿Sí? Pero cuando se sale de ese orden, entonces hay que aplicar disciplina. Y cuando hay arrepentimiento, entonces aquel hermanito dejó de acostarse con la madrastra. Hubo la disciplina, se restauró y ahora ya hay que manifestar el amor. Vuelve el orden establecido por el Señor. ¿Y cómo se somete? Como Él acepta la disciplina da el efecto, el resultado esperado, entonces el orden es restaurado. Y a ese hermano hay que manifestarle el amor, hay que perdonarle. Así es, hermanos. Así es como se restaura. Esa es la verdadera restauración. Y para ello está la disciplina. Dios administra la disciplina representativamente a los hijos con los padres. O sea, representativa porque es a través de los padres, ¿no? A través de los padres. Vamos a examinar Efesios capítulo 6, 1 al 4. O sea, que esta parte del mensaje se va a centrar en esos versículos, ¿no? En estos versículos. ¿Y están conmigo? Ah, bueno. Porque es lo que dice la Biblia, no es lo que dice Jesús Delgado, ¿no? Porque, no, es lo que dice la Biblia. Proceso divino en la administración de la disciplina a los hijos a través de los padres, la disciplina delegada del Señor, porque Dios es el que disciplina. Dios es el que disciplina. Ahora, Dios pone a los padres como autoridad delegada de los hijos. Efesios 6:4. ¿Leemos todos? Vamos a hacer una cosa, una dinámica. Los papás van a leer conmigo este texto. Los que son papás. Los que no esperan para otra oportunidad. ¿Sí? A ver, los papás. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es lo primero que vemos en ese texto? ¿Qué es lo primero? ¿Que hay que aplicar disciplina? ¿Qué es lo primero? Que los padres están investidos de autoridad. Que Dios ha puesto a los padres como autoridad de los hijos y los hijos han quedado bajo la autoridad de sus padres. Lo primero que se ve en ese texto es eso, ¿sí? Que Dios pone a los padres, ha puesto a los padres como autoridad de los hijos. Dios es la autoridad y delega su autoridad. O sea, ¿cuál es la autoridad principal de los hijos? Según este texto, según la palabra. ¿Cuál? ¿Los papás o Dios? Dios. Pero Dios la delega a través de los hijos. Pero la autoridad de los hijos y el hogar es Dios, pero está delegada. Muy bien. Pasamos. Dios capacita a los padres para gobernar a sus hijos. Eso indica en cuanto a la autoridad
La autoridad tiene que ver con la capacidad también, ¿no? Dios capacita. Dios da libertad o el derecho a los padres de aplicar la disciplina a sus hijos, eso indica la autoridad. Tener autoridad es tener la licencia o el derecho otorgado por Dios. Eso es, Dios les ha dado la licencia, el derecho de aplicar la disciplina. Dios pone límites a los padres en la aplicación de la disciplina. ¿Leemos todos? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarles en disciplina y amonestación al Señor. ¿Hay límites o no hay límites? ¿Pone límite el Señor? Sí, ahí hay un límite. Dice que no provoquen a ira a los hijos, hay un límite. Lo que quiere decir que papá en la aplicación de la disciplina y de su autoridad no puede hacer lo que quiera y emplear cualquier elemento. ¿Sí? Sino que hay un límite. Pasamos, procesos que deben ejecutar los padres en la aplicación de la disciplina a los hijos como delegados de Dios. Una de las cosas es señalarles a los hijos las responsabilidades que deben cumplir. Las responsabilidades que no pone solamente el papá, sino que ha puesto Dios. ¿Sí? 6.1 que dice, ahora vamos a hacer la dinámica, ahora los que son hijos, pero como todos somos hijos, ¿no? Pero, ¿sí? Entonces mejor le hagamos todos, ¿no? Para no enredarnos, ¿sí? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí está las responsabilidades. Una de las cosas en ese proceso es señalar las responsabilidades. Obedecer y honrar son dos responsabilidades puestas no por los papás, sino por Dios, que es nuestro Padre, desde luego, ¿no? Por nuestro Padre Dios. Pero Él. Entonces, cuando esto no ocurre, los padres pueden disciplinar porque una de las tareas de los papás es hacer que los mandamientos de Dios, que lo que Dios manda se cumpla, que los hijos cumplan eso porque es lo que Dios manda. Señalar, no provocar a sus hijos a ira, es darles un trato que no los estimule a irarse y a responder agresivamente. Eso es, no provocarlos a ira. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Darles un trato que no incite a la ira, ¿sí? Que no lo incite a orar con agresividad. Hay muchos padres que abusan, entonces obligan. Hace que los hijos reaccionen agresivamente. Y es hasta un peligro, ¿no? Hasta un peligro para los papás. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor sabe y Él ha puesto límites. Pero eso es parte del proceso. Estamos viendo cómo se lidera ese proceso para que dé el resultado esperado por Dios. Otra de las cosas que tienen que hacer es criar a los hijos en amonestación y disciplina. Criar a los hijos. Ese es el mandato del Señor. ¿Pero qué es criar? ¿Qué es criar a los hijos? Reflexionemos en algunos instantes. Criar es ser los tutores de sus hijos en su niñez. Un tutor en los tiempos bíblicos era aquel que se encargaba del niño, del infante, muy pequeño, le daba la comidita y lo educaba y lo protegía. Ese era un tutor. Los padres son tutores de los niños porque ellos no pueden alimentarse por sí mismos, porque sí, muchas de las cosas tienen que hacerse. Entonces es un tutor. Eso es criar, ser el tutor. Pero criar también es ser los proveedores del alimento para el cuerpo. Eso es parte de la crianza. ¿Sí? Proveer. Criar es proveer. Entonces, proveer el alimento. Otra de las cosas es criar es ser los proveedores de la educación y la disciplina
para formar el carácter de sus hijos. Le proveen la educación, le proveen la disciplina. El castigo que lo hace formarse correctamente. Eso es criar. Pero criar también es estar cerca de ellos para estar recordándoles y animándoles a cumplir con las diversas responsabilidades que tienen. Tienen responsabilidades para con Dios, para con los padres, para con la sociedad, para con las autoridades, para consigo mismo. Eso hay que enseñarles, que ellos tienen diversas responsabilidades y que hay que cumplirlas. ¿Sí? Eso es. Entonces, estar cerca de ellos. Y hay que los que están lejos de los hijos no tienen el tiempo y se forman mal. Mal. Otra de las cosas de criar es aplicar el castigo físico, no solamente amenazas. No rehuses corregir al muchacho porque si lo castiga con vara no morirá. ¿Qué quiere decir? No morirá aquí. ¿A qué está refiriendo? No está diciendo que si lo disciplina se va a morir con la disciplina. Está diciendo que al disciplinarlo lo libra de la muerte. Más adelante, eso es, lo libra de la muerte. Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho porque si lo castiga con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma ¿de qué? Del Seol, del sepulcro, de la sepultura. Obviamente, porque el muchacho que no obedece, entonces es cortado, ¿sí? Si no se somete, por eso tantos jóvenes que mueren, porque viven desordenadamente, quebrantando el orden establecido por Dios. Otro de los aspectos de ese proceso que lideran los padres es estorbarlos para que no hagan lo malo. ¿Qué es estorbar? Estorbar es usar los elementos suficientes que les impida hacer lo malo. El castigo físico, mandamientos, normas y prohibiciones. La idea de estorbo es poner unos obstáculos que realmente impidan hacer lo malo, ¿no? Como cuando se viene una roca bien grande en la carretera y ¿qué pasa? El carro no puede pasar porque es muy grande. Se viene un barranco y nadie puede pasar. Entonces quiere decir que el obstáculo es fuerte, que no se puede pasar fácilmente por encima. ¿Sí? Por eso la policía tiene que poner, ¿sí? Vallas y aún a eso las irrespetan, pasan por encima, pero cuando hay alguien ahí armado, y eso sí ya, ¿sí? Impide. Entonces el obstáculo es algo que sea fuerte, que realmente pare. Leemos acá en 1 Samuel 3:13. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada. De la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Duro el castigo para el sacerdote Elí, ¿no? Porque él no estorbó. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Que los hijos saboteaban las ofrendas, ellos no cumplían con el rito, con las ofrendas, ¿sí? La carne ellos mandaban al sirviente de ellos, la sacaban, se la comían en asado, dormían con las mujeres que guardaban el templo. Era un desastre la vida de ellos. Y por esa razón el papá los quería tanto que no los estorbó. Y por eso vino el castigo. En un día murió Elí, sus hijos, su nuera, su nieto. Un castigo durísimo. Y toda esa descendencia murió. Porque no les estorbó. Hay que estorbar. No hay que ser cómplice. No hay que asociarse cuando el hijo hace lo malo. Hay que poner los límites. Hay que poner las barreras suficientes que lo paren completamente, ¿sí? Que le impidan, que no encuentre en sus padres una ayuda, un apoyo para ser malos,
que jamás lo encuentren en sus padres un apoyo para ser malos. Esa es la realidad. Efectos del proceso ejecutado por los padres en la administración delegada de la disciplina a sus hijos. Padres rectos al seguir el proceso bíblico en la aplicación de la disciplina. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando no se salen de lo establecido, cuando aplican lo establecido por la palabra, son padres rectos. Y ese es uno de los efectos, ¿sí? Otra de las cosas es que hijos formados en su carácter, en lo espiritual y en lo social. ¿Por qué? Porque se han disciplinado. Porque se ha hecho lo que es correcto. Entonces, esos son los efectos. Pasamos para recordar. ¿De qué trató el tema? Dios administra la disciplina en la iglesia de tres maneras, ¿no? De dos. Pero hay, ¿sí? Una es directamente, ¿no? Directamente. Otra es delegadamente con el gobierno bíblico de los ancianos. Y la otra es delegadamente a través de ¿quiénes? De los padres a los hijos. Dios es el que disciplina a los hijos, pero lo hace a través de los padres, ¿sí? Esa es una de las cosas que Dios administra la disciplina. Conclusiones aplicativas. ¿Acepta usted que la disciplina en la iglesia es un asunto de Dios y no de los líderes? ¿Qué piensan? ¿Acepta cada uno? Que no es una cuestión de los ancianos, de los líderes, de los que se creen más grandes, no. ¿Acepta que es de Dios? ¿Acepta usted que Dios use el gobierno de los ancianos de la iglesia para aplicar la disciplina en la iglesia? ¿Lo acepta? ¿Cuál es su actitud? ¿Acepta esto? Lo que Dios ha establecido. ¿Disciplina a sus hijos según la palabra de Dios? ¿O según el mundo? ¿O según como lo enseña el periódico? ¿O tiene en cuenta en la palabra de Dios? ¿Cómo estaría usted dispuesto a reaccionar al ser disciplinado directamente por Dios o por los ancianos de la iglesia o por sus padres? ¿Cómo estaría dispuesto a reaccionar? Es interesante. ¿Cómo vamos a reaccionar? Lo que hemos estudiado a través de la administración de la disciplina administrada por Dios es la enseñanza de que hay que aceptar la disciplina, que la disciplina es para nuestro propio bien. Pero ¿cuál es nuestra actitud ante esa realidad? ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo nos sometemos a ella? Padre de la gloria, te amamos, te glorificamos. Gracias por lo que tú nos enseñas maravillosamente. Gracias, Señor. Pido que tú sigas dando gracia a los padres para criar a sus hijos y a los hijos para someterse a sus padres, a los ancianos, a los líderes de la iglesia, para seguir tu palabra, Señor, y apacentarla conforme a tu palabra. Señor, gracias porque tú nos disciplinas para bien, por los efectos de la disciplina en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos hace sabios. Gracias por tu palabra que nos hace crecer espiritualmente, Señor. Gracias por ello. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús.